Hoy hablamos de Isaac, el hijo de Abraham. La historia y el ciclo de Isaac está en los capítulos 17, 18, 22 y 24 del libro de Génesis. La promesa, el hijo de la promesa. Abraham había recibido la promesa de tener un hijo. Dios dijo a Abraham: cambia el nombre de Sara y ponle el nombre de Sara. Sara significa princesa, madre de muchos reyes. Y yo la bendeciré y te daré un hijo con ella. Y la bendeciré y se convertirá en naciones, pueblos. Y por eso él iba a ponerle un nombre particular. Y como vemos nosotros, se rieron todos. Primero Abraham se ríe, después se ríe la misma Sara. Y el nombre que va a tener él va a ser el nombre Isaac, que en hebreo significa sonrisa. Él establecería la alianza con Abraham por medio de la promesa de un hijo que iba a tener. Entonces, por esto Lucas también. Acuérdense que en Lucas pasó algo parecido. Anciano ya, le dice a tu mujer, ya va a tener un hijo. Hay un paralelismo, y en ese entonces iba a exultar todo el mundo de gozo y le van a poner por nombre Juan. Y por esto nosotros vemos que la magnífica de María tiene mucho que ver con Abraham. Acuérdense que el ángel le dijo que él reinaría sobre el trono de David y sobre la casa de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac, y sobre esa casa iba a reinar. Y María exultó de gozo y habló de la promesa de Abraham y su descendencia. Está todo conectado. Y hay un paralelismo en la dificultad de tener hijos y finalmente llegar a tener la promesa. Y la promesa era con Isaac, que alguien tan viejo no podría tener. La promesa en María es que nadie podía tener un hijo sin concebir y conocer varón. Pero para Dios no hay nada imposible, ni para uno ni para otro. Y esa es la realidad que se nos presenta aquí en este misterio de prefiguración de Isaac, figura del que tenía que venir, del mismo Jesús. Hay una manifestación. Si recordamos el capítulo 18, hay una manifestación en una teofanía, se le llama, en Mambré. En Mambré, 3 misteriosos hombres visitan, y a veces aparece en forma de 3 hombres que visitan a Abraham. Esos 3 hombres, Abraham los percibe como la visita de Dios, y por eso se postra ante ellos y dice: Señor mío, si he hallado gracia, no pases de largo, no sigas, Señor. Tiene un aire aquí, un eco de lo que serían los discípulos de Maús. No sigas, la tarde está cayendo, no sigas. Quédate con nosotros, quédate, Señor, le dice Abraham a esos 3 misteriosos hombres. Y aquí hay un tránsito curioso y particular, nada más hay que verlo, con qué rapidez salta del singular al plural de versículo en versículo. Por ejemplo, vamos en el capítulo 18 a ver. Dice: Señor, si te he caído en gracia, no pases de largo. Tú, singular. Entonces dice: traigan un poco de agua y lávenle los pies y recuéstense bajo este árbol. Le dice en plural. En el versículo 5 sigue en plural todavía: que yo iré a traer un bocado de pan y podrán ustedes reponer fuerzas y luego pasarán adelante. Hazlo. Entonces Abraham salta entonces a singular y comienza a hablar de dónde está tu mujer, de lo que qué, y él está hablando otra vez en singular y seguirá en singular hasta que finalmente en el versículo 16 plural. Qué curioso este plural y singular, que algunos teólogos están hablando aquí de una insinuación de la Trinidad, sobre todo por el número 3 y por el Dios que es uno, pero el Dios que es también trino. Quizás pueda ser que se force un poco el tema, pero no es así. Aquí se habla de un plural de Dios que es de cuando Él crea. Dios te está creando y habla en plural: hagamos al hombre, hagamos. Pero si Dios es uno y el creador es uno, ese hagamos en plural es el Dios uno y plural que está creando, que está obrando, y todo lo habla en plural. Quizás algunos hablan de que está hablando en medio de un trono con todo el séquito. Sin embargo, aquí queda siempre en el misterio este plural. Ahora se le anuncia aquí: ahora Sara va a poder tener hijos. Y Sara dice, se ríe en sus adentros. En el capítulo 18, versículo 13, Sara se puso a reír. ¿Cómo que voy a poder tener, después de vieja, poder parir? Es que no hay nada, es que hay nada milagroso para Yahvé. Y entonces
se rió y los tres lo acusaron. Te has reído. Ella negó, no me he reído. Sí te has reído. Esta primera risa parece como burlona y como un reproche, aparentemente un reproche que es una sorpresa en el capítulo 17, versículo 17, cuando dice que Sara iba a tener un hijo contigo. Abraham cayó en tierra y se echó a reír. ¿Cómo hacer? Una forma como de sorpresa, Sara como de burla. Y entonces en ese momento, cuando está en esa manifestación, los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando vuelven, cuando ya están de retorno los dos ángeles, entonces ya Sara ha concebido y entonces la risa tiene otro sentido. Ya cambia el tono. Ya el tono no es el tono de burla ni tampoco el tono de sorpresa, sino que es el tono de la alegría. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en la vejez, en el plazo predicho por Dios. Y Abraham puso al hijo que le había nacido y le trajo Sara el nombre, Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. Todo el que me oiga se reirá conmigo. Y aquí la risa es de alegría. O sea que Isaac toma el nombre de esa risa alegre con la que todo el mundo se alegra con ella, porque después de la vejez pasada ya viene a tener finalmente un hijo. Circuncidan a Dios, a Isaac, y después le dan por nombre. Les recuerdo que los 8 días que pasaban por la circuncisión eran los primeros 7 días donde el nacido se consideraba un hijo de la raza de Adán, sin nombre. Adán, era otro Adán, hasta que finalmente se le circuncidaba y la alianza que había comenzado Abraham también la recibe, que Abraham mismo se había impuesto en la circuncisión, también comienza con ellos a hacer el signo de la alianza que Isaac tiene, circuncidado al 8º día y llamado Isaac. Había nacido antes de Abraham, de Agar, había nacido Ismael de la esclava Agar. Y entonces aquí hay una disputa, una dificultad entre Sara y Agar, Ismael e Isaac. Ismael es expulsado e Isaac lo que va a hacer es sacrificado en el monte Moriah. Entonces la tradición habla de que los judíos alzan el templo de Salomón, lo levantan justo en el lugar donde Abraham quiso y pretendía sacrificar a Isaac, en el monte Moriah, que está en el mismo Jerusalén. Y ahí en ese lugar también los árabes ocuparon el monte, los hijos de Ismael. Y todavía hasta el día de hoy es la disputa de los hijos de Abraham, los dos son hijos de Abraham, los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, que son ellos, que son los hijos de Sara y Agar, que van a ser el padre de los árabes y el padre de los judíos. Hoy día todavía con una disputa grande. Isaac viene de una promesa, esa es la característica. Y Jesús también viene como el Mesías prometido. Aquí hay este paralelismo. Fue prometido, Dios le prometió a Abraham, tú vas a tener un hijo. Dios le prometió al pueblo de Israel, les prometo un Mesías que voy a enviar. Ambos son frutos de una promesa. Él le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo. Y Dios envió a su único hijo, lo envió al mundo también. Ambos son hijos únicos, ambos son destinados al sacrificio. Solo que uno, el sacrificio de Isaac, no va a tener fruto. La muerte de Isaac no va a tener ningún fruto, por lo tanto la muerte de Isaac es un ensayo, una prueba solamente, una prueba de la fe de Abraham, solamente, para que Abraham pueda parir hijos, que después su descendencia va a ser precisamente el sacrificio del inocente, el que iba a venir y cuya muerte de ese hijo único sí iba a traer la salvación del mundo. ¿Ven qué paralelismo con Abraham, fruto de ser el mismo hijo, que el primero no habría sido sacrificado y el segundo sí lo es, porque el segundo va a traer la salvación al mundo? Ambos, si se fijan bien, en el capítulo 22, versículo 3, al monte Moriah, al lugar de la muerte, Isaac fue montado en un pollino, en un asno, y llegó al monte Moriah montado en un pollino.
También Jesús entró a Jerusalén, al lugar que estaba destinado para la muerte, montado en un peñón. Fíjense qué bello paralelismo. Y fíjense lo que dice aquí. Abraham aparejó su asno y tomó a 2 mozos y a su hijo Isaac. 2 mozos. Aquí los 2 mozos, acuérdense que para ir a Jerusalén, para ir a la última cena, también Jesús envió 2 apóstoles. 2 mozos y 2 apóstoles para preparar el sacrificio de la Pascua. Entonces partió la leña del holocausto y se fue en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos donde tenían que sacrificar. Al tercer día. Fíjense con qué paralelismo podemos hablar nosotros de Isaac. Al tercer día ve la victoria, ve el lugar de la victoria. Jesucristo muere y al tercer día puede vislumbrar también el lugar de la verdadera victoria, no del sacrificio que no habría traído fruto, sino que Jesús al tercer día sí va a ver la verdadera victoria que va a traer la victoria del mundo. Isaac también tenía que ser cordero. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? Dice, Dios proveerá. Era una palabra profética. No iba a proveer en ese momento. Dios iba a proveer un carnero en ese momento, no un cordero. Un carnero que después, cuando viene la prueba y él no sacrifica a su hijo Isaac, entonces aparece el carnero mientras tanto. Porque el cordero, Dios va a proveer el cordero. Y ese cordero va a ser precisamente el cordero de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Ven este tremendo paralelismo que hay. Inmolado sin resistir, ese sí fue el cordero provisto por Dios para la propiciación de todos nuestros pecados. El sacrificio de Isaac fue detenido, no era suficiente. El sacrificio de Jesús se llevó a cabo, era más que suficiente, sobraba, bastaba una sangre de Cristo y la dio toda. Y ahora aquí hay una característica muy hermosa entre Isaac y Jesús. Ambos son los únicos en la Biblia que tienen amigo del novio. ¿Qué quiere decir esto? Hay una figura muy interesante que nosotros podemos ver en el capítulo 24, en el momento del casamiento de Isaac. Isaac está destinado a tener una esposa. Y para tener esa esposa, Abraham le pide al mayordomo suyo de más confianza, le pide juramento. Vas a buscar. Y eso se llama el amigo del novio, el Shishben. El Shishben es el encargado de enamorar a una muchacha y hacerla enamorar del novio que tenía que tener como esposo. Y así Isaac salió con los camellos y salió a la tierra lejana. Y justo allí iba a encontrar a una joven de la tribu de donde Abraham había pedido. Y allí encontró a Rebeca. Y a Rebeca la enamoró. ¿Qué hacía el amigo del novio? El amigo del novio era el encargado de decir, mira, yo soy el representante de fulano. Fulano tiene tantos camellos, tiene tanta riqueza. Y comienza a enamorar a la muchacha. Y la muchacha comienza a embelezarse con ella. Y eso fue el trabajo que tuvo que hacer el mayordomo de Abraham. Y por eso entonces nosotros vemos que finalmente se casó, lo trajo, todo se casó y hubo lo que se llama el Shishben. Y finalmente hizo esa función. Y Rebeca se enamoró de Isaac y entonces el amigo del novio cumplió con su misión. Esa misma expresión también es usada por Juan Bautista. Jesús tiene amigo del novio y el amigo del novio es Juan Bautista, en una expresión enigmática en donde solamente aparece con Isaac en el Génesis 24. Y es cuando le preguntan a él. Y él dice, yo no soy el Cristo. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Yo soy solo el amigo del novio. ¿Cuál es la tarea de Juan Bautista? Enamorar al pueblo, a la nueva iglesia, enamorarla del novio que es Cristo Jesús. Él se considera, al modo del mayordomo de Isaac, ser el mayordomo del Cordero para enamorar a la iglesia naciente del que tenía que ser el novio, del que estaba destinado a ser el novio de la iglesia, el esposo de la iglesia. Entonces, en ese paralelismo que es único en la Biblia, vemos nosotros a Isaac
y a Jesús, los únicos que tienen amigo del novio, el mayordomo de Abraham y aquí Juan Bautista, ambos utilizando una expresión que en Génesis 24 no está usada, pero es el amigo del novio, y que es el Shosh Ben, que está utilizado en el capítulo 3, versículo 29 del Evangelio de San Juan, cuando Juan Bautista se autodenomina él, el amigo del novio. Ambos tienen amigos del novio, ambos son de una promesa, ambos son prometidos, ambos al tercer día vislumbran el momento del sacrificio, ambos son acompañados por dos mozos, ambos son montados en un pollino, ambos tienen que ir al lugar donde van a ser destinados, pero uno solo es figura del que ha de venir. Isaac no va a dar la vida, el sacrificio no es suficiente, era solo figura, era prueba para su padre, para que su padre pudiese manifestar la fe que tenía realmente obediente hacia Yahvé. Y así también después era figura del que iba a tener que dar la vida, el mismo Jesús, el Cordero de Dios. Es importante entender esto. La novia de Isaac es Rebeca. La novia de Jesús es el pueblo de Dios, que es la iglesia, cuyas bodas se realizarán una vez que a lo largo de la historia culmine todo aquel que forma parte de la iglesia enamorada de Cristo. Y al final en Génesis 22 aparecerá que el Espíritu dice ven y la esposa dice ven, y el novio y la esposa, que son Cristo y la iglesia, finalmente tendrán un matrimonio eterno. El matrimonio de Rebeca con Isaac es figura del matrimonio de Cristo con la iglesia. La carne del cordero es alimento, pero la carne de Isaac no da vida. Por eso en el Moriah la carne de Isaac no fue destruida, no fue dañada, no fue sacrificada. Pero la carne del Cordero, Jesús sí, en el Gólgota. Monte Moriah, Monte Gólgota. En el Monte Moriah como un simulacro de lo que iba a ocurrir en el Monte Gólgota, en donde Jesús iba a entregar su carne y con ello después la iba a estar entregando todos los días en que se presentara el sacrificio del pan y el vino, y cada vez que hagan esto lo harán en memoria mía. Por eso este sacrificio, esta carne, sí da vida. Finalmente Isaac es libre. Isaac es libre. Ismael es hijo de la esclava. Isaac es hijo de la libre. Y por eso el mismo Pablo va a utilizar en la carta a los Gálatas una comparación de Sara, la libre, y Agar, la esclava. Y cómo el hijo de la libre representaba a Ismael. Y la esclava, ahora en figura, iba a representar la ley de Moisés, que iba a presentar la esclavitud del pecado. Eso lo está hablando el mismo Pablo. Hace una tremenda comparación en Gálatas 4, 21 a 31, donde nos dice: el hijo de la esclava es Moisés. La ley, la esclavitud nos vino por Moisés, pero la libertad, la verdadera libertad nos vino por Cristo. Él es el que verdaderamente es descendencia de Abraham libre, que es capaz de otorgar libertad a todos aquellos que crean en él. Dios quiere a un pueblo libre. Dios quiere el pueblo libre. Y de Isaac teníamos que haber heredado la libertad, pero Isaac no tenía la carne, ni la inocencia, ni la capacidad de redimir a un pueblo. Era tan solo figura del que tenía que venir. Y el que vino fue realmente Cristo, el heredero, y el que iba a permitir que todos cuantos creyeran en él recibirían también la herencia. Y a todos cuantos creyeron en él se les dio dado el ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no por Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, que no podía ser sacrificado. Jesús es el prometido y que fue sacrificado para darnos la vida. Por eso, qué belleza es esa figura que era Isaac. Pero la verdadera alegría, la verdadera risa, la verdadera alegría del pueblo representa el mismo Jesús, el Salvador. La boca se nos llena de alegría al conocer la salvación en Cristo Jesús. Por esto, hermano, hoy te invito a encontrar la verdadera alegría, la verdadera libertad y la verdadera capacidad de entrega, no en herederos de la carne, sino en los verdaderos herederos que reciben la herencia por medio de Jesús, el Señor.
que es plenitud de aquello que era en figura y que ahora en realidad se nos revela en Jesucristo el Salvador. El Señor esté con ustedes. Sí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.